había escuchado la diabetes tan musicalizada. Tan musicalizada, exactamente. Qué loco, Analía tampoco. No. Bienvenida la doctora Analía Álvarez, ella es médica clínica, especialista en diabetología. ¿Cómo estás, Doc? La Analía. Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes. ¿Tenía la playlist de la diabetes? No, la verdad que no la conocía, pero quiero que me la pase. Pero por favor, desde ahora en más hay que musicalizar la diabetes de esta manera. Totalmente. Bueno, me encantó, gracias Darío. No sé si fuiste vos, pero me encanta. Sí, me encanta Darío. Sí, Darío te entonces, cuenta la música de todo, de todo. Bueno, Doc, esto que mencionábamos recién en el informe, lo mencionaba Mati, de la estadística en Argentina, ¿es así? Sí, lamentablemente sí, y es una estadística que va creciendo. Los últimos datos que nosotros tenemos son de la encuesta de factores de riesgo, que es la encuesta nacional del 2019, y ahí ya la prevalencia de diabetes era del 12%, o sea que un poquito menos. Diríamos no tenemos persona y media, por suerte, claro, ¿no? Pero si no, sería 1 cada 7 personas que están caminando hoy por hoy podrían tener la enfermedad, y aún hoy, a pesar de que se habla más del tema, seguimos llegando muy tarde al diagnóstico. La demora en el diagnóstico se estima en aproximadamente 10 años. ¿10 años? 10 años. ¿Y por qué eso, Doc? Porque los factores de riesgo que llevan a la enfermedad muchas veces quedan como en la sombra de la persona, quedan minimizados: el sobrepeso, la obesidad, la edad, los malos hábitos en la alimentación, el sedentarismo. O sea, vos podés estar 10 años con diabetes y no sabías, se te manifiesta. Saberlo. Lamentablemente todas las enfermedades crónicas tienen un punto en común, que es la falta de síntomas claros rápidamente, ¿no? Entonces, tanto como deben haber hablado con el doctor Arrupe, la hipertensión arterial, la dislipidemia, la diabetes, son enfermedades que pueden ir instaurándose lentamente, ocasionando daño, sin que el paciente se dé cuenta, hasta que ya llega un punto donde ese mismo proceso inflamatorio crónico, ese daño arterial crónico, genera un síntoma que puede ser la aparición, por ejemplo, de un infarto, de una lesión en el pie, de problemas en la vista, de daño en el riñón, o una descompensación de la diabetes, que popularmente se llama el coma diabético. Cuando el paciente tiene los valores elevados, muy elevados, empieza a orinar mucho, se deshidrata, pierde peso, tiene debilidad generalizada y termina en la guardia del hospital. Pero llegamos tardísimo, ¿sí? Se estima que aproximadamente el 30% de los pacientes que ya hacen el debut ya tienen un daño crónico en los vasos más pequeños, o sea, en la vista o en el riñón. Por eso, de entrada, al paciente que recién se diagnostica, se le piden una serie de estudios para prevenir justamente que esa enfermedad, si está, avance, y si no está, para prevenirla. Y esto que, por ejemplo, uno se va a hacer el chequeo, no sé, anual, de que por ahí te llegas a hacer. No soy la paciente que hace eso. Es que ahí está el tema. Ahí, por eso. Ahí está. Si vos hicieras un censo en tu círculo de amigos, salgamos de lugares, incluso en el mismo trabajo, y preguntás, ¿quién se hizo este año un análisis de rutina? ¿No? Ver cómo está tu glucemia, cómo está tu colesterol, cómo está tu función renal. Con eso simple puedes saltar. Totalmente, totalmente, lo podemos detectar muy tempranamente, ¿no? Y a su vez, las mujeres, si tuvimos un embarazo y tuvimos diabetes gestacional, tenemos que saber que esa situación no se termina siempre con el nacimiento. O sea, que marca un precedente. Exactamente, tenemos que seguir en control, ¿no? O si, por ejemplo, vos contabas que tu papá tenía diabetes. Y es tan burro, doctora. ¿Sabes qué? No, se lo voy a decir acá al aire. No, en serio. Y después me dice, cada vez que voy a la doctora me reta, ya no me quiero atender más. Y no, si yo fuese doctora no tampoco. Caso. Claro, no hace caso. A ver, cuando tenemos un antecedente fuerte en la familia, los papás, los hermanos, nuestro riesgo es mayor, pero no nos obliga a hacer la enfermedad. Claro. Por eso es tan importante saber qué factores nos van a llevar a tenerla. Y a su vez, cuando tenemos la enfermedad, tenemos que entender que es algo que no se va a ir nunca. Claro. Cuesta muchísimo aceptar eso, porque nosotros tenemos el concepto de enfermedad de me dio un resfrío, me tomo algo y se me cura. Cuando tenemos enfermedades que no se curan, el proceso es distinto. Primero tengo que aceptar que tengo una condición
que me va a acompañar toda la vida. Sí. Y que mientras más rápido me amiga de esa condición, mejor me va a ir también. Claro, tomarla más como una enemiga, como una aliada, ¿no? Decir, bueno, Sí. a ver, ¿cómo nos vamos? Como cualquier relación de pareja, ¿no? Tal cual. O de vínculo. Sí, sí, sí. Uno tiene que conciliar, consensuar. Sí, que aparte pasa mucho en los jóvenes o cuando Sí. se descubre a temprana edad Sí. la diabetes, que también cuesta que los chicos se amiguen, porque es una Sí. cuestión que también tienen que ir viendo en el valor de cada alimento para que para Sí. medirse y que no se vaya los niveles por encima o por abajo. Los Entonces, chicos, decís, bueno, los más chiquitos. en los más o chiquitos, sí, o los adolescentes. Ay, bonito, eso es lo Entonces que también pienso. es amigarse con un montón de cosas que por ahí en una edad donde Sí, se consumen muchas cosas que se permiten y que ahí se van a tener que no Ahí prohibir, tra- pero regular. Trabajar mucho con el paciente, con la familia y con el entorno Sí. del paciente es vital. Fundamental. Cuando nosotros dentro del hospital tenemos un grupo de adolescentes, tenemos alrededor de 100 chicos con diabetes tipo 1 Mirá. entre los 15 y los 21 años. Sí. Esos son los que son insulinodependientes. Sí, claro, Ajá. esto se llama diabetes autoinmune Sí. o diabetes tipo 1, que el páncreas deja absolutamente de funcionar y no tiene manera de dar la insulina, que es la hormona que incorpora la glucosa dentro del cuerpo. Claro. Sin eso no se puede vivir, ¿sí? Ujú. Y trabajamos mucho con el entorno, o sea, no es que el chico sea el raro, No. sino que el grupo se adapte a las elecciones en conjunto. Entonces, por supuesto, esto no se hace solo y el equipo de trabajo, y me encanta que venga la Nutri porque es vital Sí. en los pacientes crónicos y más con diabetes, es enseñarles a tener mejores elecciones. Claro. ¿Sí? Que no deje de comerse No la prohibir. hamburguesa. No. Bueno, la Nutri nuestra, Nadia, que es una genia total, ella habla justamente esto. Sí. No prohibir, No prohibir. no enseñar Totalmente. a cómo. Totalmente. De qué manera, ¿no? Administrarlo para que justamente No, y no sea además, hoy también está tan contraproducente. avanzado la tecnología que los parches que vienen los manejan con el celular, Ah, es claro, mucho más canchero sí, para los chicos también. La tecnología es una gran ayuda para un paciente que tiene una enfermedad crónica y más un paciente que se tiene que aplicar insulina. Sí. Porque no solo le permite medirse, digamos, monitorearse minuto a minuto, sino que en los más chiquitos que vos planteabas, vos podés estar en tu casa y ver cómo está tu pequeño que está en la escuela, Ay, ¿en está en el serio? jardín o está en el Mirá. club. No, bueno. Y la verdad que eso facilita un montón el manejo. Y la a sus tranquilidad, ¿no? papás, exacto. Incluso si el médico entrena al equipo que trabaja con el chico, a Sí. la docente o al profe de gimnasia, a los chicos que hacen deportes de alto rendimiento, ellos también pueden acceder a esa información y se estabilizan mucho más los valores del pequeño, porque el mayor miedo que tiene un papá o un entrenador o una maestra es que el chico haga una baja de azúcar Claro. durante el periodo que está en la escuela o en el club, Mm. porque no sabemos qué hacer y tenemos que llamar la ambulancia y a su vez todo eso genera un montón de situaciones de estrés también al chico, Por al paciente. supuesto. Entonces, bueno, la tecnología ayuda mucho. Los dispositivos para aplicar la insulina también han cambiado mucho. Sí. Todo se ha Hoy- modernizado, Sí. claro. Antes era lo invasivo de pincharse, de medirse. Sí. Entonces todo se trata de ir mejorando con el tiempo, con la finalidad de que al paciente le vaya mejor y que Por pueda supuesto. hacer una vida absolutamente normal con una condición que es tener una enfermedad crónica. Qué bueno. Bueno, Es que te dice claro. así la doctora, es como que no te ni, viste, cuando tiene diabetes, vení. No, mentira, no. Pero en el sentido que qué bueno esto también entenderlo desde ese lugar. Porque a veces lo vemos como la enemiga o por qué esto me pasa a mí. Entonces ya tenemos como una negativa, una relación ahí como medio enemistada con la enfermedad, que uno tiene que cuando sea amiga y cuando toma otro tipo de relación con ella, cambian las cosas. Lo que pasa es que mitos tenés vos de la diabetes, por ejemplo. Y que no puedes comer dulce. Claro, De no puedes diabetes comer Que comemos no, dulce. podés, que no vas a poder juntarte más, Exactamente. que no te van a contratar para trabajar o que vas a quedar ciego. Ciego, Sí. exacto. Hay millones de mitos, entonces hay que llevar luz a eso. Ahí vamos a hablar de los mitos, Doki. Pero hay Mensajes. mensajes. Ah, buenísimo. Sí, hay unos mensajitos de la gente, así que los leemos. Al 261-344-4444, la audiencia que manda sus mensajes también, sus dudas y experiencias. Hola Gis, hola chicos, feliz cumple al cocinero y también feliz cumple para mi nieta Indira, que hoy cumple 15 años. Y qué Ay, bueno el tema de hoy. Mira, 15 años para Indira. Indira, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumple! ¡Eso! Cumplas feliz. ¡Indira! La más feliz cumple, te queremos, sos un capo, Gerard. Hola, estoy viendo el programa y decirle un feliz cumple a Gerard y decirle a Gisela que está muy linda, Juan Carlos de las Ay, Heras. Juan Carlos. Mirá qué lindo. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes, gracias por tocar temas tan importantes. Dos preguntas para A la ver, doc. ¿La sí. diabetes se puede prevenir cómo y la diabetes se cura?
Bueno, ¿la diabetes se puede prevenir? Sí. Se puede prevenir sabiendo que hay factores de riesgo que nos van a llevar a tener la enfermedad. La obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, los malos hábitos en la alimentación. Sobre todo en qué? El consumo excesivo de azúcar. Vamos a hablar como simple. ¿Dónde tenemos mucho azúcar? Bebidas azucaradas como los jugos de cajitas, las gaseosas, todos los productos, no me odien los panaderos por favor, pero los productos panificados, los productos ultraprocesados, las galletitas. Cuando hay un exceso de eso también, ¿no? Un exceso y hemos olvidado que nuestra alimentación tiene que ser equilibrada, ¿no? Tenemos que tener, que eso seguramente la Nutri lo va a hablar mucho mejor que yo, pero el consumo de frutas, de verduras, de productos integrales, de semillas. A su vez, la mejor forma de prevenir es tener nuestro chequeo médico anual. Perfecto. Los adultos nos olvidamos de eso. Con suerte las mujeres hacemos el chequeo ginecológico y a veces, ¿no es cierto? Pero el chequeo anual de ir a tu médico, de que te tome la presión, que te mida, te pese, te tome el perímetro de cintura, te pida un laboratorio, eso lo tenemos que hacer siempre. Siempre, siempre. ¿Y se cura? Bueno. Se cura no. Se controla. Bien. A veces se controla tan bien que, así como agregamos medicación, muchas veces solo mantenemos el tratamiento con el plan alimentario. Porque el tratamiento de la diabetes no es solo la medicación. El tratamiento implica conocer la enfermedad, implica hacer actividad física, tener una alimentación saludable y a su vez la medicación. Perfecto. Y otro punto muy importante es el manejo de nuestras emociones. El estrés, la ansiedad, el insomnio son factores que empeoran nuestro control glucémico. Ahora, Arrupa el otro día terminó con el mito de la presión emotiva. ¿La diabetes emotiva también es un mito? La diabetes emotiva también es un mito. Lo que sí es verdad que nuestras emociones impactan negativamente en nuestra diabetes. Entonces, cuando estamos estresados, cuando estamos enojados, incluso cuando estamos excesivamente alegres, va a ser que también suba nuestro ¿Pero puede ser un factor de despertar la diabetes? Puede ser un factor y está documentado que a veces ante situaciones de estrés muy importante aparece la enfermedad. Muchas veces, sobre todo en los chicos, la autoinmunidad está como dormida, ¿no? Y ante situaciones de crisis importantes, ya sean de salud o familiares, esa autoinmunidad aflora, pero no es que el chico tiene una diabetes emocional, porque si no yo le haría hacer terapia y mejoraría todo, ¿sí? Pero no es así. Bueno, y acá viene un mensaje muy importante. Dice: hola chicos, feliz de verlo todos los días. Con respecto al tema de hoy, mi marido tiene diabetes tipo 2, obesidad y tiene 57 años. Siempre ha sido gordito. Ese mensaje ha hecho todos los tratamientos menos la operación gástrica. A la Nutri hemos ido infinidad de veces y no baja nada de peso. Lo único y primordial, no hace ejercicios. ¿Qué se podrá hacer? Y acá le agrego, porque también hoy está muy de moda, la inyección para adelgazar, que es un remedio vinculado a la diabetes. A ver, nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo se maneja como una fábrica que equilibra el ingreso de energía y el consumo de energía. Si yo a veces regulo hacia abajo el ingreso de energía, pero no aumento el consumo, la balanza sigue desequilibrada y yo no voy a bajar nada de peso. Hoy por hoy se sabe que los ejercicios de fuerza favorecen que el músculo, por un lado, aumente en volumen, en cantidad, en fibras, y aumente el consumo de ácidos grasos y también de glucosa. Dos sustancias que si se acumulan en mi cuerpo van a empeorar mi control metabólico y mi riesgo de diabetes. A veces las personas que tienen diabetes es como que van quedando como chiquitas. Exacto. Como que pierden la masa muscular. Pierden la masa muscular. Y ganan tejido graso. Entonces tienen panza, pero tienen las piernitas o los brazos muy delgados. Muy delgados, sí. Por eso es tan importante. Y lamentablemente esto es una cuestión asociada a la edad. Todos sabemos que a partir de los 45 años, ya me subí a ese tren yo hace rato. Yo todavía no, pero qué suerte. Estoy cerca, Doki. Empezamos a perder masa muscular. Falta poco. Empezamos a perder masa muscular y por eso es tan importante la actividad física de fuerza. Lo ideal sería poder combinar ejercicios aeróbicos y actividad física de fuerza. Y vos me preguntabas de estos medicamentos que se llaman análogos GLP-1. Se llaman análogos porque son una síntesis hecha por los humanos de una hormona que nosotros nativamente tenemos en nuestro organismo.
A ver, esos fármacos tienen su indicación, tienen una indicación para el tratamiento de diabetes, tiene una indicación para el tratamiento de la obesidad, pero si no hacemos el ABC de comer sanos, de ser activos, la medicación no es mágica. Sí. ¿Y qué pasa? Quizás me va a hacer bajar de peso, pero en cuanto la suspenda lo voy a recuperar. Entonces, si yo no trabajo mucho en mis hábitos, antes de a lo mejor recibir la medicación, probablemente después no obtenga los resultados que esperaba, ¿sí? Y la cirugía bariátrica también tiene sus indicaciones, ¿sí? Tiene indicaciones bien precisas, porque los que no somos cirujanos, a veces vemos que el paciente que se hizo una cirugía bariátrica y que por distintas condiciones no pudo mantener sus hábitos, vuelve a reganar peso. Sí. ¿Y ya qué le ofrezco? Ya hice una cirugía que alteró la absorción de sus alimentos, que va a implicar que él se suplemente durante toda su vida con distintos minerales, con distintas vitaminas, porque su tubo digestivo está alterado, y vuelve a ganar peso. Entonces, yo creo que nada es mágico, que acá es un trabajo de por vida y con un equipo de trabajo. Totalmente. El médico solo no puede hacer nada, la nutri sola no puede hacer nada, el médico y la nutricionista se tienen que comunicar. Si hace falta un psicólogo, también. Bueno, lo decía el chico que vino aquí, que bajó tanto de peso y se puso a correr, y era todo un laburo en equipo. Por eso también está bueno el mensaje para ese televidente, porque él dice que prueba con cosas, pero por ahí aislada, hay un problema de obesidad en el medio, entonces como que tiene que todos los equipos trabajar juntos para ver si puede llegar a solucionar su problema. Bueno, a ver, más mensajes. Le damos unos par para que podamos avanzar, dale. Los equipos son todos tan divertidos, no me los pierdo nunca, me hacen reír. Pregunta para la doc, ¿cuál debería ser el valor normal de la hemoglobina glicosilada? Ahí está el término. Glicosilada. Glicosilada. Ahí está. Después, amo tu programa, soy Sil, tengo diabetes 2, tomo 2000, metformina. ¿Puede que adelgaza? Es otra de las preguntas. Y el tercero dice: hola, buenas tardes, hermosos de la siesta, feliz cumpleaños para Gerard. Mi pregunta para la doctora es: cuando una persona es insulino dependiente, le sacan la insulina y la medican por un mes con Selnova Parma. Yo sé lo que sí. ¿Sí? Estamos haciendo propaganda, así que no lo repites. Bien, perfecto. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos secundarios? ¿Se sigue medicando así o lo pueden volver a dar insulina? Gracias, los quiero, dice allí otra de las preguntas. Hola, buenas tardes, Gise y vos, excelente programa. Pregunta para la doctora: ¿qué tipo de análisis debo hacerme para saber si soy diabética y cuál es el valor superior? Dice, gracias. No sé si querés responder ahí. Bueno, vamos como por distintas... A ver, metformina es un medicamento que lleva más de 60 años en el mercado y que fundamentalmente lo que hace es, yo siempre digo que es como un policía de tránsito, ordena. Me va a facilitar que mi organismo consuma la glucosa y va a hacer que en general el músculo consuma mejor estos ácidos grasos que están circulando y que en vez de transformarse en glucosa se transformen en energía para el músculo. Cuando tenemos la famosa insulinoresistencia y ese mecanismo está bloqueado, el cuerpo empieza a acumular esa energía en grasa. Y cuando nos dan metformina muchas veces bajamos de peso, pero no es un fármaco para adelgazar, sino que lo que mejora es ordenar cómo consumir esta energía que se estaba acumulando antes por la insulinoresistencia. Bien. Eso en primer lugar. La otra pregunta que nos preguntaban de la hemoglobina glicosilada, en general la recomendación es tener una hemoglobina glicosilada menor o igual a 7, pero eso depende mucho del paciente. ¿A qué voy con esto? En los adultos mayores lo que se trata de evitar son las complicaciones del tratamiento, sobre todo las bajas de azúcar, la hipoglucemia. Entonces a veces por querer alcanzar una hemoglobina de 7 al abuelo lo someto a tener valores de hipoglucemia, caídas, convulsiones, arritmias. Entonces se va a consensuar de acuerdo al caso. Lo mismo nos pasa con los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, que están en diálisis. El objetivo de la hemoglobina a veces es distinto, un poco más flexible. ¿Sí? Se va ajustando. Ahora, si viene mi paciente, por ejemplo, y tiene 6,3, y yo no le voy a decir, no, estás demasiado bien, tenés que empeorar un poquito para llegar a 7, por supuesto, ¿no? Entonces se va regulando y es un parámetro más de seguimiento. ¿Sí? Mira. No es solo
mandatorio, ¿sí? Por ahí yo tengo pacientes que me dicen, doctora, tengo una hemoglobina de 7, pero claro, cuando vemos su registro de glucosa están para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y eso no es bueno, eso genera inflamación y daño en nuestras arterias, por más que tenga 7 hemoglobinas. Perfecto. ¿Sí? Ah, bien, o sea que todo tiene que Todo ver, un conjunto. claro, un conjunto de cosas. Sí. Y bueno, ahí decía, Y el análisis, el análisis ya lo dijo, el laboratorio. Y ahora, ¿cuándo yo digo esto es normal o no? En general, para decir que tenemos diabetes, tenemos que tener 2 valores de glucemia con 8 horas de ayuno, glucemia en sangre, mayor a 126. Eso es diagnóstico de diabetes. O hay situaciones intermedias cuando mi valor de glucosa da por arriba de 100 y por debajo de 125, eso se llama glucemia alterada en ayunas o prediabetes, y es un escalón anterior, donde yo tengo que cambiar todos mis factores de riesgo para evitar pasar una diabetes, ¿sí? Ah, bien, o sea, bueno, claro, es esencial el control, como decía la doc. Exacto. Y cuando te da un poquito menos, porque siempre el azúcar me da como un poquito menos de 7. En realidad eso no importa. Muchas veces también está esa consulta de decir, estoy haciendo bajas de azúcar. Pero en realidad la hipoglucemia en pacientes no diabéticos se caracterizan por tener valores por debajo de 50 o debajo de 55. Eso llama la atención. Bien. El resto está dentro normal. de lo normal. Bien. ¿Sí? Y había una pregunta de una televidente que decía que si un paciente estaba con insulina y lo cambiaban a medicación. Esa es la publicidad. A ver, ¿cuándo? Memoria, doc. Ajá. Sí, nosotros estamos perdidos, doctora, así, menos mal que está usted. Menos mal que vino usted. Un ratito, enseguida se me pasa, no te preocupes. Cuando un paciente es dependiente de insulina, diabetes tipo 1, por ejemplo, ese tipo de fármacos no está aprobado para ser usado en esos casos. Cuando tenemos la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, la asociada a la obesidad, la insulinoresistencia, muchas veces, yo les dije que muchas veces se controla también la persona que se puede retirar medicación y se puede retirar la insulina. No tenemos una bola de cristal en medicina. Lamentablemente yo puedo decir, ahora retiramos y quizás en 6 meses, en un año tengo que volver a usarla. Pero eso va a depender muchísimo de la persona, de los hábitos. De la alimentación clave, ¿no, Doc? Sí. Ay, bueno, vamos. Tenemos una pregunta desde la cocina, desde el móvil de exteriores, desde la cocina. Móvil 2, Gerard. Atento. Aprovechamos. Doc, yo te quiero hacer la siguiente consulta. Muchas veces nos pasa, sabemos que tenemos que hacernos un control anual de un análisis clínico, de una buena clínica. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, pasó 1 y 2 años y por cuestiones de mentirita no he tenido tiempo para hacerlo? ¿Qué tendría que tener en cuenta para que me abra los ojos y decir, che, podés estar haciendo una diabetes, por ejemplo, para una persona como yo, que soy obesa, que no me controlo mucho con los dulces? ¿Qué sintomatología tengo que decir? Cuidado, me parece que tenés que hacerte ver o hacerte un análisis relativamente urgente. Bueno, en realidad en esos casos lo que tendríamos que tener en cuenta es que si empezamos a tener mayor cantidad de sed, mayor frecuencia de ir a orinar, debilidad, cansancio, pérdida de peso que no esté asociado a un plan alimentario, eso es un marcador de urgencia de ya tener que ir a hacer el laboratorio. Lamentablemente, como les decía al inicio, podemos tener la enfermedad y no tener ningún tipo de síntomas. Entonces, si se me pasó ese año y no lo hice, bueno, que no sea más de 2 años sin un control médico. Doc, algo importante que nos preguntaban, ahí terminamos, mi querida Jay, ahí nos vamos, pero ahí veo una preguntita también que la vamos a ocupar, que tiene que ver con la abuelita de una de nuestras televidentes que le amputaron la pierna, y dice, por lo mismo, el otro pie le quedó siempre y lo tiene hinchado. ¿Qué se puede hacer para bajar la hinchazón? Dice ella. Sí. Y el otro dice que si la diabetes se va al tiempo, porque a mí se me reventó el apéndice y ahí me pareció que tenía azúcar. A ver, no siempre la suba de la glucosa o la hiperglucemia es diabetes. Bien. Podemos tener lo que se llama hiperglucemia de estrés, como lo que cuenta esta persona, en una situación de estrés importante, una situación quirúrgica, un accidente, sube la glucosa, al tiempo baja, desaparece. Eso es para tener control y seguimiento. El pie diabético es una condición y una complicación crónica muy grave. Hoy por hoy se pone en el mismo nivel un infarto agudo de corazón que un pie diabético. Y se sabe que un paciente que tiene una amputación dentro del año, y más si es una amputación mayor como lo que le ha pasado a esta señora, el riesgo de una nueva amputación es de casi el 50% dentro del año. Entonces, muchas veces
si la inflamación es de la pierna que se amputó o es de la otra, hay que trabajar mucho en mejorar la circulación venosa. Hay algunas técnicas como son el drenaje linfático que ayuda mucho con ellos. Adaptar al paciente después que se amputó con una prótesis también ayuda mucho, porque si no las fibras musculares, los tendones se acortan y ya ese miembro ya empieza a comportarse de una forma anómala que favorece nuevos eventos de lesión. Ah, mirá. Entonces, amputar limita una complicación gravísima que es la infección. Sí. Y que eso no es que porque se infectó se termina amputando. Se intentó muchísimas terapias y cuando no resultó ninguna se terminó con la amputación. Entonces hay que cuidar como oro el otro miembro y el miembro restante, lo que queda de la pierna también. Y muchas veces no se presta atención a eso. Entonces el kinesiólogo entra ahora en el equipo en cuanto a adaptar una prótesis, en cuanto a mejorar el muñón, la circulación y demás. Ah, interesante también eso para tener en cuenta. Doki, ¿y lo hereditario? Volvemos a lo mismo. La herencia nos suma una fichita más, pero no nos obliga. Perfecto. Entonces lo destruimos y lo cancelamos. ¿Qué decimos? Así es. Si el papi y la mami tiene diabetes, lo destruimos y lo cancelamos, nosotros lo cortamos acá. Lo cortamos así. Nosotros trabajamos mucho el tema de las emociones, Doc, y la energía y demás. Sí. Todo tiene que ver con todo. Como dice la Doc, es un gran equipo entero. Bueno, muchísimas gracias. Laura Díaz le manda muchos saludos. Ay, le mandamos una gran amiga de mi vida. Me dice, ay, la Doc, es cliente mía, dice. Sí. Le mandamos un beso. Analí Álvarez, que en Instagram es Analí Álvarez 250. Bueno, Estuvo ¿para puesta, qué? ¿no? En el graph. La contacten ¿Sí? si quieren a la doctora. Perfecto, para que ella chusmea a la Doc, le pregunta, le dice, ay Doc, la vi en la CICE, la vi con Pascua, la vi con Gerald. Entonces, bueno, directamente le hacen la pregunta y la van a ver directamente al consultorio, porque esto hay que tomar las cosas a tiempo, ¿no? Exacto. Hacer el tratamiento adecuado y tener una mejor calidad de vida. ¿Y tipos de diabetes son cuántas? Tipos de diabetes, tenemos la diabetes autoinmune, que es la infanto-juvenil, la tipo 1, la diabetes tipo 2, que hablábamos de la edad adulta, lamentablemente cada vez más frecuente en los niños, asociada a la obesidad, la diabetes gestacional, y después hay otros tipos que son menos frecuentes. Por ejemplo, si vos tuviste una cirugía de páncreas y te tuvieron que extirpar partes del páncreas, eso se llama diabetes secundaria. Tenemos las diabetes secundarias a los trasplantes por la medicación que se usa en el trasplante, y también las diabetes secundarias al tratamiento de otra patología crónica que es el HIV. Entonces son distintos tipos de diabetes. Hay una diabetes también genética que es mucho menos frecuente, que no tiene nada que ver con esto que hablábamos de tener el papá o el abuelo. Son diferentes tipos y se manifiestan, son menos frecuentes. La más frecuente hoy por hoy es la diabetes tipo 2. Después sigue la diabetes tipo 1 y la diabetes gestacional, obviamente, tan prevalente últimamente. Doki, cierro con esto para después darle paso a la Nutri. Con un buen plan nutricional, ¿no? Cuando te leamos realmente la importancia y que mejoramos nuestros hábitos en la alimentación, eso puede llegar a controlarnos de una manera que podamos hasta prescindir de la medicación. Sí, totalmente. Y la actividad física. Y la actividad física, perfecto. Entonces en un ratito vamos a prestar atención para ver qué nos dice Nadia con respecto a esto, para, bueno, obviamente sumar todo lo mejor que podamos para tener una mejor calidad de vida, que es lo que apuntamos siempre. Doc, una genia, gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Analía. Por su parte, la tarta de coco con leche condensada y con arroz, ¿estaría como un poquito suspendida de la dieta del diabético? Y la verdad que son muchos materiales ni un poquito. muy calor. Ahí vamos a hablar con la Nutri y nos va a decir le tiró la pelota, que hable la Nutri.